Hello, hello, bienvenidos a Detrás de Cámaras. Yo soy Dominica Duque y hoy quiero que hablemos sobre cómo superar los nervios frente a una cámara, cómo ganar seguridad, cómo dejar de hablar tan rápido, de una velocidad que no te entiendan y cómo hacer para dejar de pensar tanto en cómo te ves frente a una cámara para que puedas realmente hablar con tranquilidad sin estar con la cabeza en otra parte. Lo primero que yo hago cuando voy a grabar algo, cuando voy a hablar frente a una cámara, es prepararme muy bien con respecto al tema y con respecto a la estructura del mensaje que voy a transmitir. Una cosa es uno conocer el tema del que va a hablar y entonces decir voy a improvisar y a lanzarme a hablar sobre él con libertad, teniendo digamos como bandera el conocimiento, y otra cosa es saber sobre el tema pero haber preparado la estructura del mensaje. Eso te va a dar toda la ventaja del mundo, la seguridad, la claridad y te va a evitar los nervios. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer mucho sobre un tema y me pasa un montón. Yo a veces empiezo a hablar de algo y tengo tantas ideas, pero digamos que no he diseñado cómo quiero que transiten, que cuando menos pienso ya no sé en qué voy, y entonces me cuesta como volver a sintetizar qué es lo que quiero decir y hacia dónde quiero llegar. Yo te recomiendo, y lo que te digo me ha servido a mí un montón, que primero que todo prepares el tema, ¿cierto? Entonces tú vas a escoger, voy a hablar sobre nutrición. Ok, ¿sobre qué de nutrición vas a hablar el día de hoy? ¿Y cuáles son los 3 argumentos más importantes que quieres comunicar? ¿Y cómo vas a cerrar? ¿Cómo vas a abrir? ¿Cuáles van a ser tus 3 argumentos principales? ¿Y cómo vas a cerrar? A mí me parece que no es importante que te los aprendas de memoria. De hecho, yo, por ejemplo, fluyo más cuando no es de memoria porque no estoy, digamos, obligada a que tiene que decirse de alguna forma, y si no lo digo así, entonces me bloqueo porque sé que me salté una parte, sino que para mí es muy importante tener ya una base de cómo va, de cuál es el camino, cómo abre, cuál es el contenido y cómo cierra, y eso me da toda la seguridad del mundo y toda la libertad del mundo para improvisar, pero improvisar sobre algo que yo conozco y sobre algo que yo ya preparé y que mi cerebro ya tiene una ruta diseñada y ya la recorrí, ya lo practiqué, y a la hora de mi momento de brillar y de grabar, pues me va a salir muchísimo mejor porque no estoy pensando en qué voy a decir después, cómo voy a cerrar, qué era lo que tenía que decir. Ay, pero se me olvidó esto. Ay, pero yo ¿por qué voy acá? Porque empecé a hablar de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo. Porque eso pasa, porque nos dispersamos un montón, sino que yo, si veo que me levé un poquito, sé que, ok, listo ya. La tercera idea era esta y voy a cerrar así, y este es el mensaje que quiero transmitir. Esto es lo que yo quiero que entiendan y de esta forma se los quiero transmitir. La emoción también es súper importante a la hora de grabar frente a una cámara, y es no solamente cuenta lo que tú estás diciendo, no solamente cuenta el contenido, sino cuál es tu intención al decir eso. Para mí es muy importante tener claro qué es lo que yo quiero lograr con el mensaje. Si yo te quiero contar a ti algo, quiero enternecerte, quiero hacerte reír, quiero que entiendas que es importante y reflexiones, todo eso va a cambiar un montón la forma en que yo te comunico lo que te quiero decir, y el hecho de que yo ya lo haya preparado previamente me va a dar toda la seguridad del mundo para, en lugar de estar rígida, antes para fluir mucho más y tener esa seguridad de que conozco el camino para abrir, navegar y para cerrar. Eso es lo que a mí más me ha servido a la hora de superar los nervios y darme seguridad frente a una cámara. Otra cosa muy importante que yo hago siempre es pensar que le estoy hablando solamente a una persona, no que le estoy hablando a un salón lleno de gente, o no que le estoy hablando a un país entero, o no que le estoy hablando a todo Instagram, todo TikTok, todo YouTube, sino a una persona. Pienso en una persona objetiva a la que yo le quiero hablar, me la imagino y hablo tranquilamente, pienso como si fuera una amiga, como si fuera un amigo, y eso me deja como sentirme más tranquila y tener más claridad. A veces los nervios hacen que empecemos a hablar así, a 1000 por hora. Entonces yo te recomiendo, sobre todo si no tienes mucha experiencia frente a cámara, que empieces a hablar un poquitico
más despacio. Y de esta forma puedes ir organizando tus ideas de forma mucho más clara y te das, digamos, ese tiempo que tú necesitas para seguir desarrollando el tema. Otra cosa que yo hago es que cuando tengo, digamos, un texto puntual que voy a leer, si es, digamos, un teleprompter, o si ustedes están pensándolo como para redes sociales, si es algo que ustedes quieren leer, yo varias veces leo el texto de forma rápida, de forma despacio, vocalizo, digamos, de forma exagerada, y así ya después de unas 5 o 6 veces me sale mucho más fluido, porque también hay que ejercitar la lengua, también es un músculo que tienen que ir ejercitando. Yo les recomendaría que la primera toma no la hagan así en frío, porque nunca sale igual, hay que calentar la voz. Hay muchos ejercicios de vocalización que les van a servir un montón, de respiración. Yo cuando empiezo, digamos, a sentir mi corazón así a 1000, porque me pasa un montón, o sea, no crean que a mí ya no me da nervios la cámara, me da nervios una sesión de fotos, me da nervios un desfile, me da nervios cuando dicen 5, 4, 3, 2, acción, vamos al aire, y me da nervios si voy a hacer, digamos, un en vivo en Instagram también. Pero entonces yo sé que tengo que respirar para que pueda, digamos, bajar las pulsaciones y estar más tranquila. Me tomo un vaso con agua, pongo música que me relaje. Así, digamos, me encante el reggaetón. Yo no pongo reggaetón, por ejemplo, antes de grabar o antes de algo que me genere nervios, sino que pongo, digamos, música más tranquila. Pero definitivamente, más que herramientas puntuales que yo sé que te van a servir un montón, sobre todo el de estructurar el mensaje, yo creo que es preparar tu mente, trabajar ese músculo que a veces creemos que nos domina y no que lo podemos dominar, pero que estamos completamente equivocados, porque si nos tomamos el trabajo, sí lo podemos dominar para que sea nuestro aliado y no nuestro enemigo. La mayoría de las veces los nervios no nos dan porque nos da miedo una cámara. La cámara no hace nada. Tú sabes que la cámara no hace nada, pero a uno lo que le da miedo es qué va a decir la gente que me va a ver a través de la cámara. Entonces no es el objeto en sí, no es la cámara la que te da miedo, sino es exponerte ante un público, es exponerte ante más personas que puedan decir lo hizo bien, lo hizo mal, salió lindo, salió fea, qué bobada, mira lo que se cree. Entonces es detectar eso, que hasta hace muy poco yo todavía batallaba con el que dirán, qué nervios, qué van a pensar de mí, será que sí me veo bonita, será que sí salí tan perfecta. A ver, es que no hay que salir perfecto o perfecta. Yo he aprendido eso un montón y quiero que lo aprendas de la mano mía. La perfección no conecta, la perfección no existe, no es real. Entonces no tenemos que buscar llegar allí, sino simplemente ser nosotros mismos, prepararnos para que podamos fluir y para que nuestra esencia sí se pueda transmitir y para que las personas que nos vean sí se puedan conectar con quiénes somos nosotros y ver nuestros talentos realmente, pero que tu mente no esté en el momento de grabar, que es tu momento más importante, pensando en, ay, ¿qué van a decir los que me estén viendo? No, yo te pido que me prometas que al momento de grabar no vayas a pensar en nada más que en el mensaje que quieres transmitir, que la importancia esté en lo que tú quieres decir, más allá de cómo te ves o qué van a pensar las demás personas. Ese va a ser tu peor enemigo, y el día que domines eso, los nervios van a pasar a otro nivel. Yo a hoy todavía tengo nervios, lo que les digo, pero los sé controlar muy bien, y cuando detecto que es por un factor externo como el que les acabo de decir, simplemente busco la manera de eliminar esos pensamientos, esas ideas, y enfocarme en la importancia de lo que quiero hacer, de lo que quiero decir, de por qué lo estoy haciendo. Y ya, la gente va a hablar todo el tiempo, te lo digo, la gente va a opinar todo el tiempo, y no vale la pena que dejemos de hacer lo que queremos, que dejemos de exponernos ante una cámara que no es solo una cámara, sino que es la posibilidad de que muchos ojos nos vean, de que escuchen nuestro mensaje, de que vean ese talento que tenemos, que queremos transmitir, que queremos compartir, que queremos conectar, y no puede ser que un tercero nos vaya a frenar de eso.
Algo que yo he aprendido es que el lenguaje corporal también comunica un montón. Lo único que comunica no es lo que quieres decir ni cómo lo quieres decir, que ya les expliqué, sino también el lenguaje corporal que estás utilizando para decirlo. Sean muy conscientes de cómo está su cuerpo al momento de estar frente a una cámara. Yo, por ejemplo, Dominica, soy una persona que en todo momento hablo mucho con las manos, entonces estar así, a no ser que el formato para el que yo esté presentando o actuando me lo exija, pues no va como muy afín con mi personalidad. Entonces yo, digamos, me siento tranquila y sé manejar, creo, las manos. Entonces lo que yo te sugiero, si no tienes tanta experiencia con las cámaras, y en lugar de darte como una sensación de movimiento, el estar para un lado, para el otro, lo que te va a generar es inseguridad y nervios, que es lo que queremos evitar. Entonces, ánclate. ¿Cómo te vas a anclar? Piensa como que si tú fueras, yo qué sé, un árbol. Entonces tus raíces están en el suelo. Ancla tus pies al suelo. Trata como de estar derecho, como que así no, sino como que sientas que tus hombros están hacia atrás, que estás derecho, no rígido. Rígido es esto, y esto transmite tensión. Que seas tú mismo, pero que sientas que estás derecho, que estás anclado, y que si quieres mover las manos y te sale de forma natural, muy bien, pero si no, entonces déjalas quietas. Puedes coger, digamos, un objeto. A mí me servía un montón coger un esfero, un lapicero, como les llamen ustedes, y lo ponía en las manos. Entonces eso te da como esa posibilidad de tener un objeto en las manos que no te haga sentir como que ¿qué hago con las manos? Me las quisiera quitar. El lenguaje corporal comunica todo el tiempo, así que practícalo un montón. Mi mejor amigo es a día de hoy, y lo ha sido desde que recuerdo, el espejo. El espejo no por vanidad, sino para practicar. Practica todo el tiempo cómo te paras, practica todo el tiempo cómo hablas. No tienes que estar, digamos, pensando en grabar algo concreto o para tus redes o para un casting o para un video profesional, sino que si tu día a día vas escogiendo un tema, vas pensando de qué quieres hablar y lo vas practicando frente a un espejo, te lo aseguro que vas a mejorar. Es que es inevitable que vayas mejorando y que tus nervios se vayan reduciendo. La cámara también es tu mejor amiga, o sea, me refiero al celular. El celular también te puedes grabar todo el tiempo, observarte, ver cómo puedes mejorar, ver qué cositas cuando te ves no te gustan y crees que pueden transmitir inseguridad, y cómo poderlas ir mejorando. Eso es demasiado importante. Y algo que quiero que tengas en cuenta es que no pasa nada si te equivocas. Como seres humanos nos equivocamos todo el tiempo. A veces cuando hay programas en vivo, eso pasa. Son cosas de la vida, son gajes del oficio. Y en lugar de que te frenes y digas, ay, soy lo peor, soy pésimo, soy pésima, lo hice terrible, retomas y no pasa nada. Si yo te contara cuántas veces yo me equivoqué al aire en la W Radio o en televisión, en RCN, me equivoqué 1000 veces. Afortunadamente en RCN no era en vivo, en la W Radio sí era en vivo, pero cuando estuve en RCN, que eran pregrabados, pues igual me daba nervios porque mis 3 compañeros ya tenían mucha experiencia y era mi primera vez. Entonces se imaginarán que lo que para ellos era súper fácil porque ya tenían la práctica, venían de otros canales, de otros programas, para mí era súper nuevo. A mí me generaba nervios todo y era nuevo todo y me equivocaba un montón. Me hablaban por acá y me confundía, como ya les conté, o digamos decía algo que no era así y les tocaba cortar, y yo me tiraba muy duro al principio, pero ya después entendí que es un proceso y que con la práctica nos vamos volviendo mejores cada día, y que está bien, que simplemente respiramos, retomamos y hacemos lo mejor que podemos, siempre y cuando nos comprometamos, siempre y cuando repitamos y seamos dedicados, pues es normal que nos equivoquemos y vale la pena simplemente, incluso si te equivocas al aire, decir qué pena, no sé cuántas, no fue eso lo que quise decir, o no, qué pena, no era ese el dato, discúlpeme. No pasa absolutamente nada. Equivocarnos es muy válido, es humano, a todos los profesionales nos pasa, y si a los profesionales nos pasa, a ti que apenas estás empezando, ¿cómo no te va a pasar? Así que cógela con calma, relájate.
no te des tan duro, nos damos demasiado duro ante el error, ante querer ser perfectos, ante lo que vaya a pensar la gente. Y no solamente eso, sino que a veces somos perezosos y no practicamos lo suficiente. Y al no practicar lo suficiente y al no prepararnos lo suficiente, pues obviamente vamos a tener nervios porque no tenemos confianza en nosotros mismos. Así que creo que no te tengo que resumir qué te recomiendo yo para que mejores los nervios: estructurar tu mensaje, practicar, creer en ti, no pensar en el que dirán, enfocarte en el mensaje, hablarle como si fueras a una amiga relajada, entender que te puedes equivocar y tratar de estar pensando simplemente en transmitir lo que tú quieres, en lugar de estar en otra parte, porque te vas a dispersar y no vas a conectar y a transmitir tu esencia, que es lo que queremos realmente. Gracias por haberte conectado conmigo en este episodio de Detrás de Cámaras. Nos vemos la próxima semana y ya sabes que si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, quieres contarme algo, quieres darme tu opinión o sugerirme algún tema para mi próximo episodio de Detrás de Cámaras, me puedes escribir en mis redes sociales @dominicaduque. Un beso.